Bueno, hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre mi proyecto de maestría que se titula Simulaciones numéricas de destellos de rayos gamma en un sistema de referencia en movimiento, que hice bajo la supervisión del doctor Fabio de Cole. Bueno, primero les daré una pequeña introducción sobre los GRBs. Los GRBs o destellos de rayos gamma son un conjunto de pulsos cortos e intensos justamente de rayos gamma que tienen una duración desde una fracción de segundos hasta cientos de segundos. Cuentan con una luminosidad isotrópica de 10 a la 51 a 10 a la 54 Hz por segundo, y es por eso que se les consideran las explosiones más luminosas en el universo. Los GRBs se descubrieron en 1967 por los satélites Vela y posteriormente con el instrumento BATSE. Se descubrió que los GRBs estaban distribuidos de manera isotrópica y tienen origen a distancias cosmológicas, es decir, tienen redshifts entre 1 hasta 9.2. También a partir de las observaciones del instrumento BATSE, se pudieron clasificar a los GRBs de acuerdo a su duración. En este histograma se presentan el número de GRBs en función de su parámetro T90, y entonces se obtiene una distribución bimodal. Entonces así se determinó que los GRBs de larga duración son aquellos que tienen su parámetro T90 mayor que 2 segundos, y los GRBs de corta duración son los que tienen su parámetro T90 menor a 2 segundos. Y debido a su diferencia en su duración, se cree que vienen de diferentes progenitores. Los GRBs largos se cree que vienen del colapso de estrellas masivas, mientras que los GRBs cortos provienen de la fusión de dos objetos compactos, como agujero negro y estrella de neutrones, o dos estrellas de neutrones. Posteriormente, ambos terminan con un agujero negro que tiene alrededor un disco de acreción, y esta combinación produce un jet relativista que al interactuar con el medio ambiente producen estos GRBs. Sí. Bueno, un evento importante fue el que pasó el 17 de agosto del 2017, cuando los detectores de LIGO y Virgo observaron la onda gravitacional 170817. Independientemente, el satélite Fermi observó el GRB 1708-17A, confirmando que estos fenómenos estaban correlacionados. Y este evento es importante debido a que para entender bien el comportamiento de los GRBs se necesita entender bien la estructura en dirección angular de estos. Me refiero a cómo se comporta la energía, las velocidades en función del ángulo. Y para esto se necesita observar a los GRBs de manera off-axis. Y el GRB 1708-17A fue el primer GRB que se pudo observar de manera off-axis. Entonces, a partir de este evento, muchos autores han propuesto distintos modelos para buscar cuál es la estructura que logra reproducir las observaciones de este GRB. Y para esto utilizan diferentes distribuciones angulares de energía, como son los jets gaussianos, los power law jets, jets top hat, otro tipo de jets estructurados. Pero típicamente estas simulaciones comienzan a una distancia donde el jet se ha desacelerado hasta que el frente de choque se mueva con velocidades del orden de, no sé, que tenga un factor de Lorentz de 30. Y antes de eso, para calcular la emisión de las curvas de luz, suponen un modelo analítico de Blanford-McKee. Como es el caso de las simulaciones del artículo de Hill de 2019, donde trata de ajustar las observaciones del GRB 1708-17A utilizando simulaciones de un jet top hat, variando el factor de Lorentz inicial con el que se mueve el jet. Para lo que se presenta aquí son la comparación de las curvas de luz con las observaciones del GRB
1708, 17A, y lo que se puede observar es que mientras el factor de Lorentz inicial de jet va aumentando, la emisión se presenta a tiempos más cortos. Esto quiere decir que se está tomando la expansión lateral del jet, que antes se descartaba porque se suponía un modelo analítico. Entonces, para factores de Lorentz más grandes, tenemos una emisión a tiempos más cortos. Pero con estos factores no alcanzan a reproducir las observaciones a estos tiempos. Entonces, Gill propone que si se hacen simulaciones con jets que inicien con factores de Lorentz más grandes, como 80, 100, 120, tal vez se podría considerar la suficiente expansión lateral del jet para poder explicar estas observaciones. Pero para hacer simulaciones con estas velocidades es un poco difícil, ya que para empezar, el jet va a tener que recorrer una distancia más grande para desacelerarse. Entonces, el tamaño de la caja va a tener que ser, el tamaño de la caja que vamos a tomar en las simulaciones va a tener que ser mucho mayor. Otro problema es intentar resolver las condiciones iniciales de Blanford-McKee. Y esto puede ser difícil porque el ancho del frente del choque del jet es inversamente proporcional al factor de Lorentz con el que se está moviendo al cuadrado. Entonces, si tenemos velocidades muy grandes, el choque se va a volver muy delgado. Como aquí en la figura en la gráfica de la derecha, se observa el perfil de densidad numérica para diferentes niveles de resolución. Entonces, lo importante es observar que en el eje X el rango que se toma es muy pequeño y los niveles de resolución que se necesitan para obtener la solución analítica son muy grandes. Aquí llega hasta 20 niveles. Además de que si tenemos velocidades muy grandes, puede haber errores en el cálculo de las variables conservadas, como la densidad, la velocidad y la presión, que se traducen en problemas numéricos dentro de la simulación. Entonces, para solucionar estos problemas, se tuvo la idea de hacer las simulaciones en un sistema de referencia en movimiento, o boosted frame, que se va a mover en la misma dirección que el jet. Entonces, dentro de este sistema de referencia, ahora el jet se va a mover con una velocidad menor y se busca, también las distancias y los tamaños se van a contraer. Y además se puede tener una mejor resolución para el frente de choque del jet y así poder disminuir los problemas numéricos que se presentaban con anterioridad. Bueno, los objetivos de mi tesis se resumen en dos. El primero es estudiar la dinámica de jets que se mueven con velocidades altamente relativistas, utilizando un sistema de referencia en movimiento. Y después entender si modelos de jets top hat, empezando con estas velocidades ultra relativistas, pueden explicar las observaciones del GRB 1708-17A a tiempos muy cortos. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la metodología que utilizamos. Bueno, la forma más sencilla de describir un fluido es utilizando las ecuaciones de Euler, que son estas, que suponen que tenemos un fluido invícido, que no tiene conductividad térmica, ni tampoco tiene alguna fuerza externa, como algún campo magnético o eléctrico. Y a partir de la conservación de la masa, del momento y de la energía, se puede estudiar la evolución del fluido. Pero en mi caso quiero estudiar un gas que es relativista, entonces necesito ocupar las ecuaciones de la hidrodinámica en relatividad general, que son equivalentes a las ecuaciones anteriores cuando el factor de Lorentz es igual a 1, pero en este caso ahora están reescritas en función de la densidad de masa, de momento y de energía. Estas son las ecuaciones que se necesitan resolver para estudiar el fluido y además
el sistema de ecuaciones se cierra utilizando la ecuación de estado para gas relativistas. Bueno, las simulaciones se realizaron en el código Mescal, que es el código desarrollado por mi asesor para estudiar los flujos de jets relativistas que se producen en los GRBs. Y este código resuelve las ecuaciones de la hidrodinámica con relatividad especial y utiliza un método que se llama el método HLL para calcular los flujos en función del tiempo y del espacio. Y bueno, algo interesante de este método es que es disipativo, es muy disipativo, entonces puede evitar resultados no físicos, es decir, que nos den densidades negativas y cosas así. En mis simulaciones utilicé el código Mescal en coordenadas cilíndricas en 2 dimensiones y además cuenta con una malla adaptiva y está paralelizado. Eh, para la dinámica del jet, para evolucionarlo a través del tiempo, implementé las ecuaciones de Blanford-McKee. Bueno, ahora lo diferente de mi método es la implementación del sistema de referencia y la idea en general era realizar la simulación en un sistema de referencia que se va a mover con un cierto factor de Lorentz, pero en la misma dirección que se está propagando el objeto. En el sistema de referencia de laboratorio suponemos que el medio ambiente se encuentra en reposo, entonces ahora en este nuevo sistema de referencia, el medio ambiente sí se va a mover con la misma velocidad con la que se está moviendo el sistema de referencia, pero en dirección contraria. Y bueno, para cambiar entre sistemas de referencia se utilizaron las transformaciones de Lorentz, pero había un problema. Como pueden ver en las transformaciones de Lorentz del tiempo y de las coordenadas en la que se está moviendo el sistema de referencia, depende de la combinación entre el valor de la coordenada y el tiempo. Entonces, lo que teníamos es que diferentes combinaciones de la coordenada y el tiempo nos mandaban a distintos tiempos en el sistema de referencia que se está moviendo. Por lo que para iniciar la simulación tuvimos que definir un tiempo específico en función de las condiciones iniciales en el sistema de laboratorio. Algo ¿La perdimos? Creo que sí. Parece. Probablemente es su internet. Ana, ¿andas por ahí? Si quieres, apaga tu cámara. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, te apagué tu cámara por si eso mejora tu señal. Bueno. Ya, ¿pero ya me escuchan? Sí. ¿Y dónde se quedaron? Estamos hablando del tiempo y por qué tuvieron que hacer algo ahí. Cuando cambiaste de sistema de referencia y tenías que definir un tiempo específico. Bueno, pues simplemente lo que dije en esta diapositiva es que toda la simulación se realizó en el sistema de referencia que se está moviendo. Entonces, esta transformación de Lorentz solo se realizó para la condición inicial. Después, una vez que se implementó el sistema de referencia en movimiento, se hicieron unas pruebas de tubo de choque para confirmar que estaba funcionando bien. Estas pruebas consisten en poner 2 fluidos con diferentes densidades y presiones que están separados por una membrana. Entonces, cuando inicia la simulación, se retira esta membrana y se deja que los fluidos interaccionen. Se hicieron 2 pruebas, que aquí están una al revés de la otra.
y con diferentes densidades y presiones, pero en ambos casos se observa que se genera una onda de choque y una onda de rarefacción que se está moviendo hacia la izquierda. En los paneles de la derecha se observa un zoom a la onda de choque y en rojo se presenta la simulación en el sistema de referencia del laboratorio, es decir, el que no se mueve, mientras que la línea verde y azul corresponden a las simulaciones en un sistema de referencia que se está moviendo con una velocidad de 2 y de 3. Y entonces se observa que en los sistemas de referencia que se están moviendo se acercan más a la solución analítica, mientras que la roja queda muy alejada. Y al igual que en la prueba, en el otro test de tubo de choque, de nuevo los colores corresponden la línea roja al sistema de referencia que se encuentra en reposo, el del laboratorio, mientras que el azul y la verde corresponden a un sistema que se están moviendo. En este caso, la línea roja, el sistema de laboratorio presenta un choque pues, muy difuso y el pico está muy abajo, pero cuando se incrementa la velocidad en el sistema de referencia, el pico empieza a converger a la solución analítica. Entonces, bueno, ya que comprobamos que el sistema de referencia funciona, se observaron algunos objetos moviéndose en el sistema de referencia en movimiento, simplemente para ver cómo cambiaba la dinámica de estos objetos. El primero que ven aquí es una explosión esférica que en el sistema de referencia del laboratorio tenía una densidad homogénea, pero al momento de cambiar de sistema de referencia, ahora se presenta un gradiente de densidad, donde hay una mayor densidad en la dirección en la que se está moviendo la esfera. Además de que los vectores representan la velocidad en cada punto, y en la orilla de la esfera podemos ver que las velocidades no son completamente radiales, y esto es porque nos encontramos en el sistema de referencia que se está moviendo. Ahí. Otro ejemplo es un jet cónico. Y en este caso, se observa esta región que se está creando de mayor densidad, y esto es debido a que el medio ambiente también se está moviendo, pero en dirección contraria a la propagación del jet. Entonces hay dos flujos que están convergiendo en esta región. Y al igual que la esfera dentro del jet, las velocidades no son exactamente radiales debido al cambio del sistema de referencia. Bueno, ahora ya que implementamos el... ¿La volvimos a perder? Sí, creo que sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, nos quedamos en Empezando ahora que esa. implementamos. Ajá. Bueno, lo que decía era que ya que implementamos el sistema de referencia, en movimiento se buscaba cumplir el siguiente objetivo, que era hacer que era hacer simulaciones con un jet top hat con velocidades ultra relativistas y después comparar con las observaciones. Para esto, aquí las simulaciones que se hicieron fueron de un jet top hat, donde se considera que tenemos un medio ambiente uniforme con esta densidad y que tiene presión despreciable. Y en el sistema de referencia del laboratorio, el medio ambiente se encuentra en reposo. Y para el jet consideramos que tenía un ángulo inicial de apertura de 0.1 radianes y con una energía de 10 a la 53 Hz. Y se utilizaron 16 niveles de refinamiento con esta cantidad de celdas. Y bueno, aquí les presento un mapa de densidad de la simulación del jet top hat, que se está moviendo con una velocidad inicial de 30 por raíz de 2 en el sistema
del laboratorio, pero en el sistema de movimiento se mueve con una velocidad de 3 por raíz de 2. Y como se puede observar, se presenta una expansión lateral desde tiempos muy cortos en la simulación, que se va a ver, esta expansión lateral se va a ver reflejada cuando calculemos la emisión del jet. Y bueno, las simulaciones se dividieron en dos partes. Primero, se tenía que determinar cuál era como la velocidad óptima con la que se va a mover el sistema de referencia de movimiento para hacer las otras simulaciones. Entonces, lo que hicimos fue fijar el jet, que se iba a mover con una velocidad inicial de 30 por raíz de 2, iba a llegar hasta una velocidad de 10 por raíz de 2, y se varió la velocidad del sistema de referencia. Después, con las simulaciones, se hizo un estudio post-processing para calcular las curvas de luz utilizando las mismas condiciones que utilizó Jill. Y estas curvas de luz se calcularon on axis. Las curvas de luz que se obtuvieron se compararon con una curva de luz, que en este caso es la azul, que se realizó en el sistema de referencia del laboratorio, pero está hecha en coordenadas esféricas. En mi caso, se utilizan coordenadas cilíndricas. Entonces, si comparamos la línea amarilla, que es la simulación que tiene un sistema de referencia con velocidad de 1.73 más o menos, se puede ver que la simulación en coordenadas cilíndricas es mucho más ruidosa. Y esto es porque pues se está intentando estudiar un fenómeno que tiene simetría esférica utilizando coordenadas cilíndricas. Pero una vez que se aumenta la velocidad en el sistema de referencia, las curvas se vuelven más suaves, como es el caso de la curva verde y roja, que son sistemas de referencias que se mueven con velocidad de 3 y 5 respectivamente. Y esto pasa porque en estas simulaciones se utilizó un subgrid en la cabeza del jet, entonces se mejoró la resolución. Aquí en este panel pues podemos ver los picos de las curvas de luz, y se observa que para sistemas de referencia que se mueven con velocidades grandes, se tiene una mayor emisión. Y entonces estos sistemas de referencia se acercan un poco más a las soluciones analíticas. Entonces, a partir de esta imagen, de estas gráficas, se determinó que se iba a utilizar un sistema de referencia que se movía con una velocidad de 3, y se hicieron simulaciones para jets que empezaban con diferentes velocidades, de 30 por raíz de 2, 60, 90 y 120, y que todos terminaban con la misma velocidad de 10 por raíz de 2. Ya una vez con las simulaciones, para todas se calcularon las curvas de luz. Primero se calculó la curva de luz observada on axis, y la línea azul representa el jet que se movía inicialmente con un factor de Lorentz de 120, y se puede ver que el flujo que se está obteniendo es mucho mayor a comparación de los jets que empezaban con factores de Lorentz de 30, que es el caso de la línea roja. Y esto es porque se está tomando la expansión lateral que vimos en la simulación. Y además de que mientras más grande sea el factor de Lorentz, la emisión va a comenzar a tiempos más tempranos, como se veía también en las curvas de Hill. Y a tiempos cortos, las curvas de luz que son los jets con factores de Lorentz más grandes, empiezan a comportarse, tienen una pendiente que va como T a la 1/2, que corresponde al caso de enfriamiento rápido, es decir, cuando los electrones del jet empiezan a desacelerarse, que
que presenta Sari en sus curvas de luz. Después se calcularon las curvas de luz, pero ahora vistas de manera off-axis. El ángulo de observación va desde 0.25 radianes hasta 0.52 radianes. Y lo que se observa es que la emisión va a ser mayor siempre que el factor de Lorentz sea mayor. Y esto se conserva para todas las curvas de luz. Además de que cuando aumentamos el ángulo de observación, el pico de las curvas de luz se va desplazando hacia tiempos mayores y la emisión que se está midiendo va disminuyendo. Y finalmente, con todas las curvas de luz calculadas a diferentes ángulos de observación, se trató de hacer el ajuste con los datos del GRB 1708-17A, y el mejor ajuste se obtuvo cuando teníamos un ángulo de observación de 0.32 radianes. Y a tiempos cortos se observa que las simulaciones tienen una caída que no corresponden a las observaciones. Entonces, un modelo de jet top hat con factores de Lorentz menores a 120 no logran reproducir las observaciones del GRB 1708-17A como lo había supuesto Gill, y se cree que pues se necesitan modelos de jets con otros tipos de distribuciones de energías que empiecen con estas velocidades para tener un poco de más emisión en nuestras curvas y ver si se pueden reproducir estas observaciones. Bueno, y en esta diapositiva presento las limitantes del Boosted Frame. Implementar un Boosted Frame no es algo nuevo. Van Herten y McFadden en el 2013 también estudiaron jets que se movían con factores de Lorentz mayores a 100 en un Boosted Frame que se movía con un factor de Lorentz de 5. Y ellos decían que utilizar un Boosted Frame era mejor porque se podía tener mayor resolución y se disminuía el trabajo computacional para simular estos tipos de jets. Pero durante este proyecto se observó que el factor de Lorentz inicial de jet que puede tomar está limitado por la velocidad en la que se está moviendo el sistema de referencia del objeto, ya que a partir de cierto tiempo el jet, a las orillas del jet se empiezan a formar vacíos de densidad y la simulación se para antes de completarse. Entonces, este es un problema que aún no se soluciona utilizando un sistema de referencia en movimiento. Bueno, y finalmente, las conclusiones, pues, en base al código se pudo implementar este sistema de referencia en movimiento en el código Mescal, y así podemos cambiar entre sistemas de referencia de manera satisfactoria. Además, se demostró que se puede tener una mejor resolución y utilizando una malla más pequeña con menos niveles. Y a tiempos tempranos se minimizan los problemas de difusión numérica, pero como ya les había explicado en la diapositiva anterior, a tiempos muy grandes se presentan estos problemas numéricos de sharing que provocan que las simulaciones se detengan. Y en cuanto a estudiar jets top hats altamente relativistas, sí se pudo estudiar la dinámica de estos jets y se mostró que se presenta una expansión lateral a tiempos cortos que afecta la emisión que se mide en las curvas de luz. Lo triste es que se mostró que las curvas de luz
no producidas por un Jet Top Hat no logran reproducir las observaciones del GRB 1708, 17A a tiempos cortos. Y eso es todo de